Vamos a abrir un espacio para preguntas. Yo no me he leído ni el paper, ni tampoco soy experto en la ley, digamos, que se está discutiendo de consumidor y del CERNAC, pero quiero hacer dos comentarios en relación con la posible solución, que quizás de alguna forma lo inspira, digamos, en usted seguir profundizando sobre eso. Sobre el tema del diagnóstico, yo creo que es bastante evidente. Yo creo que el diputado habló de un feudo, y todos los que nos ha tocado administrar servicios nos damos cuenta que somos más o menos señores feudales, digamos. Lo que pasa es que el feudo tiene distintas dimensiones, ¿no? y distintas productividades, digamos. Y hay unos feudos, es verdad, hay unos feudos que están más establecidos, digamos, y que quieren que, digamos, o están bien, digamos, entre comillas, y hay otros feudos que son más expansivos, digamos, y que quieren efectivamente aumentar su territorio, digamos, y entonces yo creo que, oye, la vida es compleja, digamos, y este país se ha convertido de una complejidad infinita. Entonces, si uno lo mira con cierta distancia, tiene un cierto juego, y tiene un cierto beneficio, digamos, de que se produzcan ciertas fricciones, digamos, ¿no? Y el señor feudal más establecido, con sus atribuciones muy establecidas, con una ley muy, digamos, con cierto peso, que ha pasado mucha agua bajo el río, tiene que entender que de repente llega alguien que le mueve un poco la pelota, digamos, y que tiene que, de alguna forma, ponerse más ágil, digamos, ¿no? en esa materia. Ahora, en todo eso es verdad también lo que dice el diputado, el tema de los egos, de cómo se administran los egos en organismos públicos, ¿sabes? Los organismos públicos están basados en el poder, digamos, ¿no? Entonces cada uno quiere de nuevo mantener, y yo creo que es razonable, cada uno quiere mantener su feudo y administrar su feudo de mejor manera, digamos, que no entre alguien, digamos, pero a su vez también hay feudos que están en expansión. O sea, yo creo que el tema consumidor es un tema en expansión, digamos. También yo creo que la libre competencia también ha tenido una expansión. Entonces, en ese sentido, en el diagnóstico, yo creo que es bastante evidente. En el tema de la solución, yo tengo dos comentarios. Yo creo que uno, se habla, o por lo menos lo que yo escuché, digamos, de cumbres gemelas. Yo no creo que sean cumbres gemelas. O sea, esta es una cordillera, digamos, que tiene cumbres de alturas muy distintas, digamos. Entonces, yo creo que suponer, pero eso es un poquito voluntarista, de que son instituciones que son gemelas, yo creo que es un error, digamos, y es bastante evidente que no es así. Hay feudos que son unos distintos de otros, digamos. Y yo creo que ahí el tema, el superintendente dijo algo, digamos, el tema de la especialidad es un tema súper profundo, digamos, y detrás de eso, la especialidad, hay una cuestión de políticas públicas. O sea, cada uno busca su objetivo, de nuevo, dentro de su feudo, su especialidad, digamos, lo que produce, pero es cierto que hay políticas públicas que el mundo de los consumidores no la ve, o la ve de una manera muy distinta, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién articula esa cuestión, digamos, ¿no? Y ahí, fíjate que yo creo que mi comentario sobre ese punto es que yo creo que esta cuestión, el Congreso tiene mucho que decir en esto, pensando en poderes públicos, digamos. ¿Y por qué? Porque al final uno debiera administrar su propio servicio mirando la ley también del otro feudo y viendo hasta qué punto hay efectivamente principios de especialidad, ¿no es cierto? Con una mirada de caso a caso, porque yo creo que también el feudo establecido tiene que tener la humildad de mirar el problema, el caso concreto, y ver hasta qué punto el nuevo entrante, el feudo entrante, tiene algo que decir, digamos, que de alguna forma lo ideal es que el feudo establecido, digamos, pudiera incorporar de alguna forma esa mirada en algún porcentaje dentro de su toma de decisiones, digamos, y no pensar, como ha pasado en este país, digamos, de que hay leyes que no tienen aplicación, digamos, porque no entran a ese feudo, digamos. Yo creo que eso es un error, digamos, ¿no? Y eso hemos visto actitudes de eso que quizás al final, si uno la aprieta, lleva justamente a establecer lo contrario, a establecer una sobreabundancia de ese feudo que está activo, digamos, en todas las materias, digamos. Entonces, yo creo que el tema de la especialidad y el tema del caso concreto, a propósito de esa especialidad, y el estándar está en la ley. O
sea, yo creo que si hay una cuestión, hay una especialidad en la ley, de manera que el burócrata o el funcionario público del feudo establecido está haciendo lo que dice la ley, bueno, tenemos un problema de ley, cambiemos la ley, digamos, pero no cambiemos este principio de legalidad que es la base de la convivencia, digamos. Y por eso es que yo creo que ese comentario dice relación con el Congreso, con el poder del Congreso. Nosotros en la Fiscalía Nacional Económica hicimos una guía de sector público, que básicamente dice esto, eso lo dijimos hacia el 2012 a propósito de una demanda en contra del sector público. Eso es muy interesante cuando el sector público demanda al sector público, ¿no? Hablando de autonomía, pero básicamente decimos eso, decimos que si el funcionario público o el servicio hace lo que dice la ley, nosotros no podemos efectivamente decir que hubo una transgresión respecto a la ley de libre competencia, sino que solo lo que podemos decir es que, bueno, habría que recomendar un cambio normativo, ¿ya? Pero si no estamos minando el principio de legalidad, ¿no? O el rule of law del sistema common law. El segundo comentario, y es interesante porque dice relación con otro poder del Estado, que yo creo que también está, por lo menos lo que, de nuevo, no leí el paper, pero lo que se ha dicho aquí, que son los tribunales. Claro, la posibilidad de recurrir a un rey. Bueno, supongamos que los feudos dicen ya, el desangramiento es tal, digamos, que tenemos que, bueno, entonces podremos voluntaristamente hacer un renacimiento donde estamos en la época medieval, digamos. ¿No será eso muy político? Y si es político, ¿no tendrá muchos vaivenes? ¿No será muy poco jurídico? Porque la gracia, yo creo, la gracia es tener un debate de tecnócratas, digamos, ¿no? Y la política tiene su gracia y su desgracia, digamos, pero no, si queremos dar predictibilidad en relación a cómo estamos, cuál es el proceso de toma de decisiones, bueno, tenemos que ver las leyes, tenemos que tomarnos en serio las leyes, digamos, por imperfectas que sean, digamos, que no son meras guías, digamos. Y el tema de la autonomía. O sea, yo creo, independiente, hay un tema de responsabilidad personal, independiente que uno diga, bueno, que el servicio podrá ser más o menos autónomo en relación del poder central, digamos, pero uno lo que está mandatado a hacer es aplicar la ley, digamos. Incluso aunque haya cosas de la ley que no nos guste, pero esa es nuestra obligación, digamos. Yo creo que en eso hay de nuevo una cuestión que es profunda y que es lo que da efectivamente predictibilidad. Y entonces ahí uno dice, bueno, sí, los tribunales. Y ahí viene otro tema de otro poder público, que son los tribunales. Y yo creo que hay que pensar en los tribunales, o sea, tener tribunales buenos o mejores, digamos, puede hacer efectivamente una diferencia. Esos tribunales van a ser generalistas, pero van a tener que poder tener la capacidad de poder entender problemas técnicos de forma rápida, digamos, ¿no? Tienen que ser rápidos. Porque claro, en 5 o 10 años el mercado cambió, la situación cambió, digamos, entonces tienen que hacer rápido. Y aquí, y con esto termino, el tema de los precedentes. Que es verdad que eso es de una importación de un sistema que no es el nuestro, que es el sistema common law, digamos, pero que eso claramente hace también una diferencia. O sea, si nosotros vamos girando a que la jurisprudencia vaya adquiriendo, justamente por las, entre comillas, imperfecciones propias de la ley, por el dinamismo que está adquiriendo la sociedad, digamos, que nosotros necesitamos tener hombres, entre comillas, buenos, inteligentes, rápidos, que estén mirando esto con una cierta distancia, pero que a su vez se hagan cargo de cómo lo resolvieron el año anterior o 3 años anterior y que den razones, digamos, porque tampoco se trata de rigidizar y de hacer los verdaderos autómatas, pero que den razones y que se hagan cargo de por qué están fallando distinto como lo hicieron hace un tiempo atrás. Muchas gracias. ¿Más aportes, comentarios? Les pido que se presenten antes, por favor, de hacer la pregunta. Hola, mi nombre es Pablo Furche. Yo trabajo en el Banco Central, pero todo lo que voy a decir es a título exclusivamente personal, por si acaso. Tengo 2 preguntas específicas para el documento que presentó Diego, pero no puedo evitar hacer un par de comentarios antes, si me permiten, no me va a tomar mucho tiempo. En primer lugar, entiendo que aquí estamos hablando de la interacción entre los distintos reguladores y la protección del consumidor, pero cuando uno habla de protección del consumidor, yo pensaría que hay que hablar también de gobierno corporativo, el CERNAC, y de educación financiera. Es como muy importante. Estoy de acuerdo con lo que dijo el superintendente, que parte importante de este tema tiene que ver con el consumidor financiero. No estoy seguro de las estadísticas, pero me parece haber visto que el director del CERNAC alguna vez mencionó que el porcentaje de reclamos relacionados con el servicio financiero es preponderante respecto a todos los reclamos que reciben en general y dentro de eso específicamente los bancos. Entonces, en esa línea,
Me llama la atención que ni en la presentación de Diego ni en las palabras del director del CERNAC se destaca lo suficiente la relevancia que tuvo el CERNAC financiero. Esa ley a mí me parece que produjo cambios significativos, muy relevantes. Posterior a esa ley, el CERNAC ha dictado reglamentos sobre productos específicos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, cuentas corrientes, etc. Como resultado de esa ley también el Banco Central en su normativa ha hecho modificaciones. Por ejemplo, en las normas de tarjetas de crédito, el 3J1 que mencionó el superintendente, se eliminaron las referencias que existían hace muchos años a temas relacionados con la protección del consumidor, porque se entendió que eso ya está regulado ahora por otra forma. En esa línea, además, yo pienso que la buena onda, como mencionó el diputado, no la miraría tan a menos. O sea, si bien hoy día no tenemos institucionalizados mecanismos de regulación entre los distintos reguladores, valga la redundancia, esos en la práctica se dan. Cuando el CERNAC financiero en su momento emitió esos reglamentos, hubo instancias de coordinación con el Banco Central, con la Superintendencia, con el Ministerio de Economía. Cuando el Banco Central sacó su nueva norma de tarjeta de crédito, el CERNAC se nos aproximó para decirnos, mira, esta parte nos parece que quedaría mejor de tal y tal forma para reflejar precisamente estas nuevas facultades que tenemos hoy día. Habiendo dicho esos comentarios, paso a las dos preguntas más específicas quizás para Diego. Cuando hablamos de las cumbres gemelas, y quizás el fiscal lo mencionó como cordilleras gemelas, otro término quizás podría ser cordilleras mellizas, no sé, efectivamente tenemos una dispersión de cerros. En la literatura o en la experiencia internacional, mi entendimiento por lo menos es que las cumbres gemelas tienen una cierta relación con la forma en que está regulado el sector financiero. O sea, cuando hay un regulador único que regula toda la parte de solvencia de todas las entidades financieras, esa es una cumbre, y tenemos la otra cumbre de conducta. En los países como el nuestro, en que la regulación financiera está segmentada o tiene una forma de silos, es muy difícil llegar a una regulación de cumbres gemelas y por lo tanto quizás tendríamos las cordilleras gemelas, mellizas, hermanas, como le quieran llamar. Entonces no sé si ese elemento está considerado acá. Y el segundo, relacionado con una de las alternativas que se proponen, que en caso de diferencias entre el supervisor o el regulador de temas de consumidor y los de solvencia, elevar esto al presidente de la República me llama un poco la atención y me cuesta verlo. O sea, a mí me parece que los burócratas que lleven, por ejemplo, el consentimiento tácito al presidente de la República deberían ser despedidos porque no fueron capaces de llegar a un entendimiento previo. Entonces, o bien llegan a un entendimiento previo o quizás en las propias leyes debería quedar definido qué es lo que prima. O sea, convengamos que si lo que prima aquí es la protección del consumidor o la solvencia de un banco. Y tomemos esa decisión y actuemos en conjunto, en concordancia con eso, pero elevar el problema al presidente de la República me parece un poquito excesivo. Vamos a dar la palabra al director del CERNAC, luego Diego muy cortito para que podamos, y les adelanto que el diputado se te quiere a las 11 en punto porque se va al paraíso, así que despidámoslos de inmediato por si te vas en la mitad de algún comentario para que te sientas libre. Muchas gracias. Voy a ser muy rápido respecto de lo que usted señalaba en cuanto al CERNAC financiero. Es interesante el análisis de la ley 20.555 porque significó un avance, pero también por lo que no avanzó. El CERNAC financiero, o el mal llamado CERNAC financiero, porque la verdad es que la misma institución llena de división de consumo financiero dentro del servicio, aportó, yo creo, algo sustantivo, que es zanjar debates que estaban iterando innecesariamente respecto a la aplicación de la ley y estableció estándares comunes de información. Al mismo tiempo estableció facultades que son muy bajas en función del cumplimiento. Solamente, por ejemplo, para mencionar dos, solicitud de información, pero una solicitud de información muy limitada, y también la creación de ministros de fe, pero ministros de fe de la siguiente manera. El CERNAC hoy día tiene ministros de fe para salir a comprobar determinadas cosas, si está cumpliendo la ley o no está cumpliendo la ley, y eso genera un mecanismo de prueba, pero está completa y totalmente limitado a las jefaturas del servicio. Es decir, para salir a hacer terreno y yo poder verificar si está cumpliéndose la ley, tengo que parar el servicio. Eso en términos de facultades. Y en términos de modelo para el cumplimiento, se apoyó fundamentalmente en un modelo de autorregulación apostando a que iban a existir incentivos suficientes como para que las entidades financieras pudieran aplicar al sello CERNAC. Hoy día nosotros tenemos exactamente 0 instituciones certificadas por el sello. ¿Por qué? Y eso es una revisión que también sería interesante verla desde el punto de vista de la política pública, de cómo está diseñada, pero uno podría adelantar una conclusión. Estaba mal diseñada en términos de sus incentivos. Y en el fondo lo que ganaba una institución financiera al someterse a este sistema, por un lado no era suficiente para incentivarla y por otro lado
la capacidad orgánica del servicio para responder en régimen a ese sistema era completamente inadecuada. Nosotros tenemos cerca de... ¿Cuánta gente tenemos en división financiera? Aquí tengo alguien incluso. ¿Cuántos tenemos en la división? Tengo 18 personas. Se pensó ese sistema para que el CERNAC pudiera revisar no solamente todos los contratos de las instituciones financieras, sino cada una de sus modificaciones, lo que evidentemente no representaba un esquema orgánico adecuado. Eso cambia con la reforma actual. Entonces, lo que yo creo es que, y por eso hablaba acerca de la reforma estructural, se duplica el tamaño del servicio, se le entrega 3 veces el presupuesto, se habla acerca de efectivamente tener una orgánica que represente lo que debe ser una agencia de protección al consumidor. Y desde ese punto de vista, no es que se nos haya olvidado el CERNAC financiero, sino que yo considero que eso fue un avance, pero que no cambió el sistema y esta reforma sí lo hace. Gracias por la pregunta. Sobre el primer tema, sobre las cumbres gemelas. Efectivamente, esta es una distinción que viene de la literatura financiera y la manera más popular en que se conoce es como un solo regulador prudencial, un solo regulador conductual. Esa es una manera de implementarlo, la manera en que lo implementó Australia. No es la única. Holanda, por ejemplo, lo implementa con un sistema de silos, agua abajo para los distintos reguladores financieros. Y también con un sistema donde hay varios reguladores conductuales. Entonces se puede hacer perfectamente. Uno puede tener, digamos, varios reguladores prudenciales y varios reguladores conductuales. El punto es que su interacción siga la dinámica de las cumbres gemelas o de las cordilleras gemelas o mellizas, como quieran. Todo esto es para evitar el anglicismo del PIMPEX. Respecto de la super de valores, es complicado y lo dijo la misma comisión de Sormeo. Esto no, aquí yo no estoy inventando. La super de valores y seguros tiene 2 almas, por así decirlo. Tiene los seguros, que tienen un componente super prudencial. Y respecto de ese componente super prudencial, nuestra propuesta es sacar la parte de atención al asegurado y ponerla en el CERNAC. Y otro componente super conductual, que es el mercado de los valores. Digamos, nuestra propuesta es que siga estando en un lugar que tiene que tener la especialización para responder al desafío de regular los mercados de valores, ser capaz de fiscalizar casos de información privilegiada. Digamos, esa parte o sea, nadie está pensando aquí en que la división de investigación que tú mismo encabezaste durante mucho tiempo pase a estar en el CERNAC. Eso digamos, no tiene sentido. Hay una serie de economías de escala y de especialización que no pueden perderse. Es más bien la parte de atención al asegurado que está en la parte prudencial de la super de valores y seguros, la que nosotros proponemos mover de un lado a otro. Y todo en este espíritu de generar de que lo prudencial quede en unas instituciones y lo conductual en otras instituciones. Lo conductual va a estar en varias instituciones también. La Fiscalía Nacional Económica es una institución conductual también. La super de valores y seguros, la parte de valores también es una institución conductual. Va a haber una pluralidad de voces conductuales y va a haber una pluralidad de voces prudenciales. El punto es que en la interacción de ellos dos se sigan estos mecanismos que nosotros estamos proponiendo. Respecto de la iteración hasta la presidencia, es presidencia, ojo, no es presidente. Pero ¿y por qué hago la salvedad? Porque hay experiencia, digamos, la experiencia más exitosa en materia de coordinación administrativa, que es la que implementó la primera administración de Obama con Cass Sunstein, era precisamente una oficina en la presidencia, que esté cerca del poder, no que sea, nadie está pensando que la persona del presidente dedique una parte importante de su tiempo a analizar los costos y beneficios del consentimiento expreso o el consentimiento tácito, pero sí que haya una oficina en la presidencia, en Palacio, que se encargue de, cerca del poder, que se encargue de superar estos cortocircuitos. Porque es verdad que el problema cuando se negocia, cuando se evita, es simple, pero estos cortocircuitos cuando no se solucionan generan tensiones institucionales que son mucho más serias que el problema, que la gravedad del problema que llevan. La tensión institucional que se produjo entre la BIF y el CERNAC fue súper seria, más allá de que el tema pareciera ser relativamente sencillo de resolver. Entonces esa es la idea que está detrás de poner la oficina cerca del poder, no la persona, digamos. Muchas gracias. Estamos en la hora.
Hemos hablado en términos bien técnicos acá, de repente esta ha sido una conversación un poquito técnica. Tiene el valor de lo que comentaba el diputado, que era poder salir de la contingencia y hablar de cosas que importan con cierta tranquilidad. Pero estas cosas técnicas tienen implicancias reales, y tienen implicancias reales en cómo se protege al consumidor. Y déjenme hablarles ahora en términos más humanos, solo para el cierre. Me tocó conocer un caso que llegó a nuestra oficina por un tema pro bono, que era un señor que tenía su ISAPRE y tomó un seguro complementario precisamente para los casos en que tuviera contingencia grave en su vida, como un cáncer, una enfermedad de esas que a uno lo destruyen económica, financiera y humanamente en algunos meses. Tomó un seguro complementario de salud y precisamente le dio un cáncer, y un cáncer de esos horribles. Y resulta que la compañía de seguros de salud le puso término al contrato. O sea, el seguro que contrató para que le cubriera sus problemas de salud en los peores momentos de su vida, le puso término al contrato cuando la enfermedad apareció. Yo creo que a todos nos parece chocante, ¿no? Uno toma el seguro de salud para que lo cubra cuando está enfermo y uno se imagina que debiera haber una norma que diga ese seguro de salud no se le puede poner término cuando la persona se enfermó. Pues bien, el señor en cuestión fue a la Superintendencia de Valor y Seguro y le dijeron, mire, los temas de seguro de salud no son de nuestra competencia, vaya al feudo de al lado porque los señores de al lado se encargan de la salud. El señor de al lado fue a la Superintendencia de Salud, tiene un nombre distinto ahora, y la Superintendencia le dijo, mire, si en su contrato decía que le podía poner término con 30 días de aviso, yo en eso no me meto, la verdad, porque el contrato dice lo que dice, yo acá como Superintendencia de Salud estoy para que se cumpla el contrato, no tengo nada que decir, vaya al feudo de al lado. Se fue al CERNAC y el CERNAC dijo, artículo 2 bis, esta es una cuestión de salud, no me toca a mí, ¿qué feudo se hace cargo? Entonces, esto que suena muy técnico, lo que estamos hablando, es muy humano y le toca a las personas y a todos nosotros nos podría tocar en un ámbito o en otro de nuestra vida que la falta de coordinación institucional entre organismos reguladores tiene efectos graves para cada ser humano en particular y por lo tanto puede tener efectos sistémicos importantes. El caso de la Polar, que es un ejemplo en el mundo que para el tamaño de nuestro país es tan aberrante como un Enron, es un extremo. El caso del señor con el seguro de salud y la lógica kafkiana de quien me protege ahora, que es ir al juzgado de policía local para llevar adelante un juicio de quizás cuánto tiempo y terminar en la corte, no sé si va a estar vivo el día en que la corte dicte sentencia. Entonces, lo que quiero transmitir es que esto que suena muy técnico en el título y aclarando las reglas del juego es muy relevante para precisamente la calidad de vida de las personas, que es el objetivo de la ley, que es proteger al consumidor, que es la esencia de lo que estamos buscando. Así que le agradecemos a muchos de ustedes haber asistido, el aporte de cualquiera de ustedes entregándonos sus ideas, sus opiniones a espacio público es muy valorado. Nuestra idea es escuchar a la comunidad desde sus distintos puntos de vista. Vuelvo a agradecer a Konrad Adenauer que hizo posible esto, que financió este seminario, el estudio, y esperamos que siga acompañándonos en los análisis de tema consumidor. Y gracias por sobre todo a nuestros 3 expositores de lujo en el día de hoy y esperamos también tenerlos en futuras oportunidades.